Stephen King es el cómo y no el qué. Hola, ¿qué tal? Los saludos a Josué R. Álvarez, eso es Contando los Días y hoy hablaré de un cuento del escritor estadounidense Stephen King. El cuento se llama Sarabanda Nupcial y como muchos cuentos de King, la magia reposa no en el qué, sino en el cómo. Porque a pesar de que la historia de la cual hablaré hoy es una historia que despierta interés, que genera algún tipo de expectativa, bien podría pasar desapercibida en una noticia, en un documental. Y ojo, que estoy diciendo esto no como una crítica, sino como un elogio. Ya saben que a veces yo me paso de impertinente con los escritores, sobre todo con estos escritores consagrados y que, bueno, son unos maestros. Muy bien, el cuento nos relata la historia de un músico. El músico es el que va contando la historia. Este músico tiene un grupo de jazz y es un buen grupo. Es buscado, es reconocido. Bueno, al menos en la localidad es querido por muchos. Y una noche llega un gángster. Un gángster, a ver, de estos de medio pelo, ¿no? No es que es el gran mafioso, sino uno de estos gángsters que tienen un pequeño negocio de contrabando de algo. Llega a pedirle que toque en la boda de su hermana. Y le advierte que no acepta bromas respecto al peso de su hermana. Y ya desde aquí uno logra ver que hay algún tipo de importancia en este hecho, ¿no? Y que si no es un hecho fundamental, sí por lo menos es un hecho importante. El músico lo entiende y acepta esa condición. Lo que no le gusta es que el tipo este le ofrece demasiada plata, le ofrece demasiado dinero. Y en efecto al gángster lo anda buscando un tipo llamado el Griego. Bueno, de hecho el músico ya sabe que al gángster este lo andan buscando porque había salido en la primera plana de un periódico, etc. O por lo menos había salido en el periódico, no en primera plana. Y el riesgo es que la boda acabe en una balacera. Como supondrán ustedes, pues termina la boda. El músico acepta porque, bueno, si un gángster te pide un favor o te ofrece un trabajo, no te lo está pidiendo, te está obligando. Entonces el músico acepta. En la boda, como lo adelanté, se da una balacera, muere el personaje este, el gángster, y su hermana a partir de ahí se hace cargo del negocio y se convierte en una super mafiosa. Si se fijan, hasta aquí el cuento no tiene el mayor mérito. Sí, no tiene el mayor mérito. Bueno, luego la hermana muere y bueno, ahí acaba el cuento. Realmente la magia del cuento radica en algunos elementos que voy a resaltar ahorita. El cuento tiene tres momentos. Tiene el momento del bar, en el que se presenta al grupo. Luego tiene el momento de la boda. Y luego tiene un momento posterior a la boda, que sirve más o menos como para explicarnos qué pasó después con la hermana. Y es la que termina siendo al final el cuento. Uno se distrae un poco en los personajes del músico, en los personajes del gángster, pero en realidad quien cambia, el personaje que más se modifica y que termina al fin y al cabo siendo más interesante, es la hermana. Y si recordamos, lo primero que le advierte el gángster al músico es cero bromas con el aspecto de la hermana. Entonces la hermana está en esa posición de protegida, está en esa posición de que recibe bullying por su peso y demás. Bullying digo yo, realmente en aquel tiempo pues no se decía bullying, seguramente. Luego la hermana se convierte pasa de víctima a victimaria, ¿no? Porque se convierte en la super mafiosa, ¿no? Y mucho más respetada, 10 veces más respetada que su hermano. Y es aquí donde uno logra ver mucho mérito en el cuento, ¿no? Mucho mérito en el cuento.
Y luego también está en las descripciones, en la descripción de las acciones, en la presentación del ambiente y demás que, bueno, ya sabemos que Stephen King es un maestro para eso, entonces no necesita pues mayor presentación al respecto. Pero sí es este hecho de que uno se va, tiene como distracción a los demás personajes, pero la que realmente va construyendo el cuento es la hermana. Luego hay otro aspecto que es muy interesante, y es que en la banda hay un personaje negro, hay un integrante negro. Este personaje, bueno, sufre de discriminación, incluso de parte del líder de la banda. A ver, y no es una discriminación del tipo que lo insulta además, sino que a veces se le salen frases racistas y al integrante de la banda, el músico, y dice, y eso me parece brillante la manera en que lo expresó, no es algo que yo quiera decir, pero es algo que estoy acostumbrado a decir. Ojo a la manera en que se propone. No es algo que yo quiera, pero es algo a lo que estoy acostumbrado. Y eso habla del arraigo que tiene el racismo en el mundo. Y el mundo en el siglo XXI sabe que el racismo no está bien. Sabe que no está bien, pero está acostumbrado a ello. Es como aquí el término indio, ¿no? El término indio como despectivo. No es algo, a ver, no creo que la mayoría de las veces que las personas lo usan quieran ofender, pero es algo a lo que están acostumbrados, es algo que están acostumbrados a decir. Y eso genera un problema porque quiere decir que estamos muy lejos de superar el racismo. Porque hay mucho discurso por aquí, por allá, pero en realidad estamos muy lejos de superar el racismo porque está casi en el inconsciente. Está en la costumbre y la costumbre es la cultura. Cambiar la costumbre es cambiar la cultura. Entonces es aquí donde uno entiende la profundidad del racismo. Y Stephen King lo hace ni en la mitad de un párrafo. Nos echa toda una perorata sobre el racismo. Ni siquiera en un párrafo. Es mucho menos que eso. Y luego nos dice otra cosa. Que lo dice con una delicadeza que a mí me impresiona. Porque, vamos a ver. Está la discriminación. La muchacha, hay dos casos de discriminación en el cuento. Está la discriminación de la chica, la hermana del mafioso, del gángster. Que ella es discriminada por ser gorda. Y luego está la discriminación del músico, que es discriminado por ser negro. Pero Stephen King propone una diferencia entre ellos. Y dice, es que las personas con sobrepeso, él no dice sobrepeso, no lo usaría en su cuento. Las personas con sobrepeso son personas que de alguna manera pueden revertir ese hecho. Dice, la hermana de Scully, que así se llama el mafioso, podía revertir ese hecho. Pero el negro no. A ver, y ustedes dirán, bueno, pero es que ese ejemplo es un poco fuerte, un poco duro. A ver, Stephen King tiene la delicadeza dentro del cuento de en la boda retratarnos a la hermana como una persona que no para de comer, que come y come y come y come. Es decir, muy posiblemente su gordura se deba a que ella no para de comer. Entonces tiene esa delicadeza y uno se pregunta en el cuento ¿por qué esta tipa, por qué se resalta tanto que come y come y come? Bueno, realmente este hecho de que come y come está íntimamente relacionado a esta frase que les estoy diciendo yo ahorita. Pero luego viene y dice, pero es que los negros no pueden dejar de ser negros, por más que ellos quisieran. Y esto me hizo preguntarme algo.
¿Cuántas personas habrían dejado, cuántos negros habrían dejado de ser negros si hubiesen podido hacerlo en los tiempos en que el racismo era aún más crudo? Más de alguno, creo yo. Quizá la mayoría no, pero alguno lo habría hecho. ¿Y cómo tan duro tiene que ser algo para obligarlo a desear que tenga otro color? Eso a mí me parece muy fuerte. Y yo creo que Stephen King, vean, con 2 frasecitas nos pone a pensar. Obviamente, siempre lo digo, quizá no era su intención, él solo quería contar la historia. Pero con 2 frasecitas nos pone desde ese lado. Nos pone frente a ese caso. Y eso a mí me parece un asunto muy... a mí me parece un asunto muy delicado, ¿no? Y muy fuerte, y que, bueno, Stephen King lo toca con la crudeza que a él le caracteriza, porque él así es. Pero no deja de haber cierta delicadeza incluso dentro de lo crudo que es él en sus ejemplos. Y bueno, este es el cuento realmente que deja para mucho. Obviamente, como dije al principio, es una historia que bien podría pasar desapercibida en un documental o en una noticia o en una nota o un reportaje y no convertirse en un cuento, pero luego con su maestría, con su calidad narrativa, con su manera de contarnos y con la creación de una muy buena estructura, el cuento luego se nos resulta o se nos presenta como uno muy bueno, ¿no? Entonces, este es el cuento, ya saben, búsquenlo, léanlo, júzguenlo y nos escuchamos en la próxima. Chao.